¿Qué hay, mis leones? En este vídeo voy a explicar tanto el short float como el short ratio. ¡Vamos a por ello, mis leones! Bueno, mis leones, y así a título de introducción quería recordar, oye, las dos posiciones, ¿no? Las dos opciones que se puede tomar cuando operas con acciones. Bien sabemos, leones, que se puede ser un osito, ¿no? Se puede estar muy bearish, ser un bear, ser bajista. ¿Qué eso en qué consiste? En que el broker, ¿de acuerdo?, te deja unas acciones para que las vendas, con la condición sine qua non de que después las recompres abajo para devolvérselas a su dueño original, es decir, a su propietario principal, que le devuelva esas acciones. ¿Qué pasa? Ese oso, ese osito, ese bajista al cual le han dejado las acciones, si desde que se las han dejado y él las ha puesto en venta hasta que las ha recomprado, esa acción ha experimentado una caída y él ha vuelto a recomprar abajo, pues ese es el beneficio que ha sacado de ese tramo bajista en la caída de la acción. Y al igual que tenemos los osos, mis leones, tenemos al bull, tenemos el toro, ahí ese torito, ahí torito guapo. ¿Qué es el toro? Pues muchas veces me habréis oído el decir: estoy muy bullish, leones, estoy tremendamente bullish. ¿Eso qué es? Que estás optimista, que estás muy alcista, es decir, que piensas que un valor donde has invertido va a subir. Esos son los toros. Por eso muchas veces veréis el típico dibujo del toro contra el oso, ¿no? Yo lo digo, yo soy toro, yo soy bull, yo soy bullish, siempre alcista. Dicho esto, leones, vamos a ver en qué consiste el short ratio y el short interest. ¡A por ello! Comenzamos con el short float, leones. Muy sencillo. El short float es el porcentaje de cortos que hay en acciones dentro de una empresa. Me explico. Vamos a suponer que la empresa X tiene un total de 100 acciones, ¿no? Tiene 100 acciones esa empresa. Genial. El short float nos indica que es del 9%. ¿Eso qué quiere decir? Que de las 100 acciones que tiene la empresa, 9 están posicionadas en corto. La verdad que este tema del short float es un poco confuso y ambiguo, no nos vamos a engañar. ¿Por qué? Porque un gran short float puede dar pie a un short squeeze, como he comentado anteriormente. Es decir, si yo veo un short float del 20, 25, 30, 35% al lorito, que ahí como esté en una zona bajista significativa y rompa esa zona bajista, es muy posible que se produzca un short squeeze. Pero siempre sabemos cómo es esto, con posibilidades, cuestión de probabilidades, puede pasar o no. Pero lo que suele pasar es un short squeeze, es decir, pum, to the moon, cohetazo para arriba. ¿Cuánto es un gran short float? Esto es como todo. ¿Cuánto es comer mucho? Depende para cada persona. ¿Cuánto es correr mucho? Pues depende para cada persona. Habrá gente que 10 kilómetros es mucho y habrá gente que 10 kilómetros no tiene ni para calentar. Es que eso depende de cada uno. Entonces, el tema de short float es un tema un poco ambiguo. Luego también hay que tener en cuenta que los datos que nos suelen proporcionar las plataformas son datos retrasados. Es decir, a lo mejor vemos un short float en una acción, en una empresa del 35%, por decir algo, pero el short float real es del 6% en ese momento. ¿Por qué pasa esto? Pues porque actualizan los datos cuando les da la gana. Así que claro, hablando en plata, es decir, no voy a entrar en tecnicismos, hablemos en plata. Las cosas claras de chocolate espeso. Entonces, lo dicho, leones, hay que tener en cuenta que los datos muchas veces no están actualizados. Ahí tenemos que tener nosotros vista de ver si el gráfico ha pegado ya el petardazo o no. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo si veo un gran porcentaje de cortos y veo que la acción está en una fase de acumulación, está en un lateral, está en un canal bajista, pues oye, eso quiere decir que el short float todavía no ha hecho efecto. Tengo que poner la acción en seguimiento. Ahora, vamos a poner otra situación. Veo un short float del 40%. Pero resulta que esa acción, los 3 últimos días,
Ha subido en 3 días un 40%, por decir algo. Pues hombre, yo sé que eso no lo debo tocar. ¿Que puede subir un poco más? Sí, efectivamente. Pero el último euro, como bien sabemos, leones, para otro. Que se lo lleve otro. Ya está, seguimos buscando. Buscamos oro gráfico. Buscamos otra acción, otra empresa con un porcentaje de short float jugoso y que todavía no haya detonado, que no haya reventado al alza ese gráfico. Ahora, el famoso short ratio. ¿Qué es el famoso short ratio? Muy sencillo. Es los días que tardarían los cortos en cerrar su posición, ¿vale? Yo la primera vez que escuché esto, mira, empezaron los monos con platillos a cantar rumba y a bailar populerías. Así que cuesta asimilarlo. Voy a intentar hacer un paralelismo lo más sencillo posible para que se entienda bien. Me explico, leones. Vamos a suponer que una acción empieza a subir y hay un gran porcentaje de cortos, pero no hay un gran volumen comprador como para asumir toda la oferta que hay. Entonces, lógicamente, esa oferta que hay, ese volumen vendedor, va a tardar días en llevarse a cabo. Me explico. Esto es como si tú eres capaz de comerte al día 10 hamburguesas, ¿sabes? No, me río. Es decir, me entra toda la risa, vaya, pero es la realidad. Es como si tú eres al día capaz de comerte 10 hamburguesas. Pues leche, si tienes que comerte 400 hamburguesas, tendrás que esperar 40 días, ¿no? Pues esto es lo mismo, porque a lo mejor hay un volumen vendedor donde se produce un embudo y hay que dejar tiempo y días a que se desatasque el embudo. Es decir, se tiene en cuenta el famoso short float, del que hemos hablado anteriormente, y también se tiene en cuenta el volumen medio que se negocia en la acción en cuestión. Y ahora me diréis, muy bien, León, de lujo, chavalote, pero ¿yo cómo miro? ¿Y dónde miro el short float y el short ratio? Venga, cuéntamelo, joven imberbe, deja de hacerte rogar y deja de hacerte lo interesante. Bueno, mis leones, muy sencillo. Esto nos vamos a Finviz, ¿vale? Es decir, ahí va que te me vas, que se me pone el dedito nervioso de finger. El caso, esto, te vas a Google, Finviz, ¿no? Tal cual, pinchas, tiki, aquí, pues pones la compañía que quieras, ¿no? Yo qué sé, el ticker, por ejemplo, Workhorse, genial. Pinchamos, y aquí nos vamos abajo, y si nos fijamos, leones, nos dice short float, 36,16%, es decir, Workhorse, según Finviz, tiene el 36,16% de sus acciones posicionadas en corto, ¿vale? Y aquí tenemos el short ratio, short interest ratio, que esto nos viene a decir que en caso de todos los que están en corto querer cerrar su posición y comprar las acciones para devolvérsela a su antiguo propietario, lo que viene siendo el propietario original, el propietario real, pues tardaría 2,07 días, vaya, es lo que tardaría. Y ahora, mis leones, voy a contar un truco del almendruco que, vamos, que viene como anillo al dedo, en mi opinión. Ya haré más adelante un vídeo explicando Finviz más a fondo, ¿de acuerdo? Haré un vídeo exclusivamente de Finviz, para que sepáis por qué, en mi opinión, es una herramienta de trabajo muy útil, necesaria y demás, y es gratuita, así que muy recomendable Finviz. Entonces, lo he dicho, León, si quieres estar al tanto de futuro contenido, no dudes en suscribirte y activar la campanita para hacer feliz a este joven imberbe. Lo he dicho, Leones, el truco del almendruco. Nos vamos a Screener. Aquí te da la posibilidad Finviz de crear tu propio screener, es decir, tu propio buscador, ¿vale? Donde te salgan las acciones con las características que tú pongas como requisito. Vamos a suponer, pues oye, yo pido, por decir algo, no digo que este sea el screener que yo uso, que esto es lo que digo, cada uno tiene sus trucos, sus manías y sus gustos. Me he inventado un screener ahora. Un screener, lo primero, fecha de la IPO, de la oferta pública inicial de la acción, pues que haga más de un año desde que empezó a cotizar en bolsa. Vale, ahora digo, venga, float short, ¿vale? Short float. Que tenga más del 30%, over el 30%. Aquí tenemos 12 empresas, ¿de acuerdo? Me da igual cuál mirar. Vamos a ver. Por ejemplo, Workhorse, ¿no? Por ejemplo, vale, genial. Workhorse hay que andar al loro, porque mirad, aquí tuvo una subida de los $7 hasta la zona de los 18,
¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que es posible, ojo, ni confirmo ni desmiento, pero es posible que el short squeeze y el cierre de cortos se haya producido aquí y esa estadística de short float que nos da Finviz esté no falseada, sino que no esté actualizada, ¿de acuerdo? Entonces por eso digo que hay que estar espabilado y hay que estar al loro, ¿de acuerdo? Yo en Warhorse, por ejemplo, ya no entraría. Vamos a mirar otra. FLGT. Claro, esto es una acción que nos pone que tiene un... Vamos a ver. Aquí está. Que tiene un 30% de short float, un 30% de cortos, ¿vale? Pero fijaos, ¿vale? Esto por supuesto no es una recomendación de inversión, ni mucho menos. Pero a ver, sentido común. El último cohete lo tuvo desde finales de 2021 hasta mediados de febrero, que fue cuando comenzaron las correcciones gordas en bolsa. Si hay un porcentaje tan alto de cortos, el volumen está en fase de acumulación y fijaos que no ha habido un petarazo como tal en el precio, pues hombre, no voy a decir nada, porque lo que digo, yo no doy recomendaciones de compra ni nada por el estilo, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. ¿Esto qué quiere decir? Que hagáis análisis técnico de la acción y si a vosotros, bajo vuestro criterio y responsabilidad, os parece interesante, pues oye, igual puede salir de aquí un movimiento más que curioso. Bueno, mis leones, pues en este vídeo hemos visto lo que es el short float, el short ratio. ¿Cómo podemos saber el short float y short ratio en una acción? Y oye, cómo poder aprovecharnos de ello y poder sacar partido buscando un short squeeze que produzca grandes ganancias en nuestra operativa. Así que lo dicho, León, muchísimas gracias, de corazón te lo digo, Leonaco, por haber dedicado parte de tu tiempo a ver mi vídeo y a estar aquí en el canal de YouTube de Lions Investors. Mil gracias, León. Si te ha gustado mi vídeo, no dudes en dejar tu like, en suscribirte y activar la campanita para hacer feliz a este joven imberbe. Y oye, de corazón, León, me encantaría, oye, que dejes un comentario aquí, abajito, en este vídeo sobre el vídeo. Oye, Álvaro, qué mal vídeo, qué bueno. Tengo esta duda, me ha gustado esto. Oye, pues sí, qué buena idea lo de hacer un vídeo específico de Finviz. Lo dicho, León, quiero oírte con estas orejas tan hermosas que me ha regalado Dios. Lo dicho, León, muchísimas gracias. Seguimos aprendiendo y como bien sabes, seguimos rugiendo.